los ayuntamientos. Entonces acá, este elemento, era más creo que tenía una planta, podemos ir a una planta, me dijiste que tuvieron un problema con la planta, ¿verdad? Pues si tenés una planta, por ahí quiero ver un poquito la conformación de la planta. Esta es la que encontramos, profe. No sé Sí, si sí, sí, es sí, claro. sí, sí. Eh, ¿Podrías agrandar un poquito más tu imagen? Sí. Ahí se ve. Hay una serie de ascensores en el centro y también otros elementos, escaleras parecerían ser en el centro, ¿verdad? Sí, sí, justamente todos los ascensores se ubicaron en el medio y Ujú, todo lo que gira en torno a eso sería la circulación horizontal. O sea, claro. Sí, ahí se nota en la planta se nota cómo conforma el edificio. Hay un núcleo central de estructura y luego una serie de elementos, escaleras o servicios, cual ya sea apoyos, ¿verdad? Que sí, también conforman, ¿verdad? Le saca la limpieza en el proyecto arquitectónico, le saca la limpieza de esa escalera. Pero bueno, una cuestión proyectual ya ahí, ¿verdad? De todos modos, porque está muy bien modulado el edificio, muy bien además, modulado. además no tiene muchos pilares internos, Mm, o sea, están exacto, muy separados. exacto. Patti o Evelyn, si quieren hacer un comentario sobre este trabajo. Em, bueno, no mucho que decir acerca del edificio. Coincido en que está muy bien analizado y un poco toda esa estructura tan reforzada, yo creo que tiene que ver con su implantación. Está frente al mar y las corrientes de vientos que se dan en ambas direcciones, o sea, de la montaña hacia el mar y del mar hacia la montaña en esa zona de Barcelona, hacen que realmente los esfuerzos de cargas horizontales sean muchos, ¿verdad? Eh, y de hecho, a mí me parece clave ese reforzamiento a la altura que se da de la tercera cruz de San Andrés en el medio mismo, eh, por estas cuestiones, ¿verdad? Más que nada contextualizando un poco los edificios con relación a su implantación. Eh, pero sí, es un edificio eh, muy limpio y muy claro, ¿verdad? En su estructura, que tiene que ver también mucho con el estilo este high tech, ¿verdad? Eh, Eso, mucho más. Exacto. Y ahí, fíjense, creo que la imagen anterior, Sí, profe. esa, por ejemplo, que es muy interesante porque fíjense la cruz allá arriba, en la crujía central. En la crujía central hay una X importante, ahí donde está el cursor de ella, el puntero. ¿Verdad? En ese punto hay una X importante, casi en aquel punto 2/3 parte, más o menos, hay otra X un poquito más abajo, ¿verdad? Hay otro, ahí está marcando ella. Y luego abajo, o sea, el circuito de estructura está bien cerrado. Entonces, ahí abajo mismo está el otro. Entonces está bien armado la estructura, no se deja libre cualquier cabo suelto, está bien armadito la estructura en sí. Es un edificio muy sencillo, ¿verdad? Ya, como le decía, la estructura es lo que le hace parte de eso. Bueno, no sé si hay un comentario más que quieran hacer. Y ya le liberamos a Pía para que venga al siguiente, para tratar de administrar un poquito el tiempo. No sé si hay otro comentario. Bueno, parece que no, entonces, Pía, muchas gracias, muy buen ejemplo. A usted, Eh, profe. bueno, voy a seguir mi lista un poquito. Tenemos un poco el grupo Lucía Díaz, el segundo grupo, grupo B. Lucía, ¿estás por ahí? Presento en un rato. Bueno, vos sos el mismo grupo, Nadia. Sí, profe. Bueno, entonces, ustedes ven la lista, el orden, entonces vayan preparando ya. Sofía Omela sería la siguiente del grupo U.
¿verdad? Luego está Laura Mencia y luego está Andrea Cabañas. Hasta ahí voy a nombrar un poquito para que vayan preparando los materiales. Y como les decía, puedo concentrarnos un poquito en virtud. A ver un poco. Ahí se ve, profe. No estoy viendo por ahora. ¿Se puede ver la pantalla? No, todavía nadie. Acá Alexa pregunta, ¿cómo se alternan las cruces? Evita que se vuelque. Entonces no es necesario que esté presente en todo el edificio. ¿A qué te referís, Alexa? ¿Que no es necesario que esté en todas las modulaciones, esas cruces que aparecían 3 veces nada más en el edificio anterior? ¿O cuál es tu pregunta? Porque no estoy entendiendo muy bien. Alexa, ¿estás ahí? Nadia, no sé si tenés abierta ya el archivo. Si tenés ya abierto el archivo, en todo caso, al compartir, tenés que hacer de vuelta clic sobre tu... ahí está alzando. Bueno. Ahí se ve, profe. Sí. Ahí está. El edificio de... ¿Podés agrandar un poquito más tu imagen? ¿Ya está? Sí, ¿podrías agrandar un poquito más? Edificio del Pobre. ¿Agrandar? Sí, puede ser. Ahí. Algo que resultó muy bien y consulto con las chicas, acá con Patricia, con Evelyn y con todo el grupo, hacer en PDF me parece que es mucho más liviano y me parece que se puede andar más. No sé si, porque el PowerPoint es un poquito más pesado y cuesta un poquito más, a veces te configura todo también lo que ya el máster. Por ahí de repente cuando armen todo, le convendrían, me parece que guardar o convertir en PDF, ¿verdad? No sé si a mí no me parece eso o no. No, yo estoy de acuerdo sobre todo porque dependiendo de la versión se deforma totalmente al abrir. De repente, si mandan a nosotros en PowerPoint se nos puede deformar toda la presentación Sí. y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, ante cada corrección, mejor dejar en PDF ya. Preguntaba acerca de si no es necesario, algo está diciendo, a ver. Un poquito Alexa, mientras se prepara Nadia, dice Alexa, preguntaba acerca de si no es necesario que esté todas las cruces en el edificio. Decís en toda la modulación, Alexa, porque fíjate que tenemos ahí en el edificio que recién se presentó, tenía las esquinas fundamentalmente, creo que te referías al edificio que presentó la compañera, ¿verdad? Y ahí de repente está el módulo, ¿verdad? La primera crujía, la segunda crujía que es la central y la tercera que es también la lateral. Y con esas dos crujías, 1 y 3, ya se tiene una estabilización del edificio, pero se vio reforzada justo en esos puntos, arriba, en el medio, a la altura de donde actúa la carga, habíamos dicho aproximadamente donde actúa la carga, la resultante de la carga, de los esfuerzos de viento, y luego y abajo, no sé si recordás esa parte, con eso ya se arma un sistema, no nos haría falta, entiendo yo, colocar en todos los nudos, ¿verdad? Porque necesitamos concentrarnos en ciertos puntos, ¿verdad? Y recordar un poco lo que habíamos dicho en algún momento, cuando decíamos que la economía de la estructura no es, no tiene presente relación con el costo del material de la estructura, sino que en administrar la estructura o los elementos, como para que con pocos elementos, con la menor cantidad de elementos, funcione la estructura del edificio. A eso se refería. Entonces, podemos nosotros llenar toda esa crujía también con la crujía central, también podemos haber llevado o llenado con las cruces de San Andrés, ¿verdad? Pero fue suficiente en los puntos donde se planteó. Sí en las esquinas, porque ahí sí hay posibilidades de deformación. No sé si quedó claro la parte, Alexa. Ok. Bueno, Nadia, vamos contigo. Vimos en la anterior corrección. Sí, yo estoy viendo. Vimos en anteriores Sí, profe, correcciones ¿se que puede ver el la pantalla? edificio, que es el de
del arquitecto Iglesias, ¿no? Rafael. Bueno, y en las cargas horizontales, porque ya recuerdan, varios de sus compañeros ya habíamos visto, ¿qué tiene para estabilización de cargas horizontales este edificio? Nace a partir de la superposición de las vigas. ¿Qué sería esto? Esta parte. Es el muro cortante del edificio. Así mismo, así mismo. También vimos que otro principio estructural sería la caja de escalera y la caja de hormigón. Esos dos principios podemos encontrar en nuestro edificio. Exacto, exacto. Son dos elementos que permiten, digamos, estabilidad a las cargas de viento, ¿verdad? Aparte de tener, digamos, una estabilidad para la carga horizontal también está metido dentro de otros edificios, ¿verdad? ¿Cómo, profe? Decía que aparte de esos elementos que mencionaste, también el edificio, digamos, está en un conglomerado de edificios altos, entonces de alguna manera también los edificios altos van, los vecinos, por decir de alguna manera, sobre todo aquel que está atrás o este que está pegado al lado, también juegan su papel, ¿verdad? En el sentido de que absorben en parte la carga de viento y ya los transfieren a estos otros ya en menor grado, ¿verdad? Sí, así mismo, profe. Al lado del edificio hay un edificio histórico Sí, que también puede atenuar las cargas, que es la carga más expuesta porque es la más horizontal. exacto. Exacto. Y básicamente esos dos elementos, ¿verdad? Ese muro cortante que hablaba en la fachada, la que coloreaban de Sí, color naranja, parecería ser esa que está ahí, y los tubos estructurales que son la de la escalera y los ascensores. sí, esos dos elementos encontramos en el edificio, profe. Correcto, excelente. Espero que le quede claro a todos, ¿verdad? Estos son elementos estructurales para evitar vuelcos del edificio, ¿verdad? Absorber las cargas de viento. Y de los principios, en clase pasada ya habíamos hablado cuando presentaron los principios de diseño formal son estas perforaciones que tienen que ser en la fachada, la imagen que está acá abajo a la izquierda, o mejor esa que está punteando, esas perforaciones, esos vacíos, de alguna manera también, o el escalonamiento o retranqueo que tiene la fachada también, eso también forma parte de eso. Y entender Acá mismo se puede sobre ver, profe. todo el tema de la Sí, implantación, porque siempre tanto insistimos. En este caso, este diseño fue posible justamente por la amortiguación que recibe. A lo mejor este diseño implantado en el lugar de Barcelona, de la Torre Arts, no hubiese sido posible, iba a tener que tener otro tipo de refuerzos. Pero como este edificio, además de ser no tan alto, está al lado de otros edificios, tiene un impacto de viento mucho menor. Acá se puede ver, profe, en las perforaciones y el retranqueo que se ve en planta, acá, y podemos ver en la axonometría del edificio. Otro principio de diseño formal que podemos encontrar es para atenuar las cargas del viento que se encuentra en el edificio, es el vacío que se genera en la parte superior del edificio. ajá. Exacto. Esa imagen que tenés allá a la izquierda, arriba, muestra el todo y ahí se nota aún mejor el vacío que tienen ellos y todo ese escalonamiento también, ¿verdad? Aparte de un detalle no menor también. Fíjense en la axo de la planta que está al lado de la planta arquitectónica, esa que estás mostrando. Esa muestra, por ejemplo, o la misma planta muestra cómo hay un volumen transversal que es la escalera y un volumen transversal a la vertical. Es decir, es exactamente al revés y eso también permite de alguna manera trabar al volumen. Eso también es un elemento no menor. ¿Sería esta zona, profe?
Esa misma. Exacto. ¿De qué manera influye esto, profe? Y del momento de tener un volumen transversal frente a otro longitudinal, fíjate el volumen principal de tu torre, es un elemento alargado, ¿verdad? Sí, ¿Verdad? Es un elemento alargado cuyas proporciones son casi el doble de la otra. Y transversalmente está el módulo de la escalera que actúa como un elemento de freno, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? O sea, le traba. Habrán visto por ahí, hago una comparación así rápida y burda, ¿verdad? Habrán visto de repente, por ejemplo, en las plantas de encofrado de los edificios que se construyen a una vivienda, sobre todo que hay un poquito de altura, algunos pilares de repente tienen una posición, ¿verdad? Y hay otros pilares que tienen posición transversal a la que dentro de un mismo edificio, dentro de un mismo encofrado, ¿verdad? Hay pilares que giran, que tienen otra dirección. No sé si me explico. Uno mira en posición X y el otro es YX, ¿verdad? sí, se entiende, profe. Y ese caso sucede acá. Entonces con eso se traba también. También se traba. Eso también forma parte del diseño. Y es cuando hablábamos de trabajar la forma. Bueno, no sé si hay algún comentario más que quieran hacer, Patti, Evelyn, no sé, aún con los compañeros, para darle paso a la siguiente persona, me parece súper. No, por mí nada. Ok, bueno, gracias, Nadia. Quiero llamarle ahora a Sofía Omela, que esté listo. Se prepara ya Laura Mencia, Andrea Cabañas y después Paula Galeano. Preparan ya sus materiales listos, abran ya el material, entonces se comparte, se gana tiempo. Eh, Mientras, sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Santiago? Bien, yo voy a presentar por el grupo de Sofía, pero cuando hable todo no. Sí, lo decía nomás justamente de que el primer caso vimos elementos estructurales como los arrastramientos, ¿verdad? Vimos ese caso, el primer ejemplo, como elementos que son los que estabilizan las caras de viento. Y en este otro caso se valía del muro de cortante y de las cajas de ascensor. Si bien es cierto, el primer caso también, el grupo de Vía Papalardo, también tiene unos núcleos, unos tubos estructurales en la parte central bastante denso, esa serie de tubos que está allá adentro, hasta le sacaba claridad en la planta proyectual, pero ese era un elemento, ¿verdad? Bueno, vamos por de ustedes, Santiago. Bueno, estoy compartiendo el PDF. Ok, Ahí se ve. a ver, un poquito, ahí está alzando. Avísenme y empiezo. Sí, Polo Internacional Plaza. Si querés, si puedes agrandar un poquito más tu imagen para que Este, veamos bien. tengo, no sé si puedo. Ya tenés PowerPoint esto en PDF. Es un PDF. En PDF. Entonces Sí. ese circulito que tenés arriba, ese con ese creo que puedes levantar un poquito más el tamaño. Con Y este. ¿Cuál es el de arriba? Sí, presentando. Está bien, yo tengo una urgencia, campeón. Ah, No perdón. me hiciste lo que tenías que hacer. ahí está. Sí, ese que tenías abajo. Ya, a ver, no veo el botón. Pero vamos, Este, no, que está Yo empiezo una clase. este botón es. un poquito. No me pone Ahí. en pantalla completa. Ah, bueno, no importa. No importa, vamos Hasta nomás ahí a no me decirlo. esconde los botones. Sí, no, tranquilo, no hay problema. Bueno, me Bueno, gustaría que nos dé un pantallazo rápido nomás de este sí, sí, edificio, sí. sin entrar en detalles así, pero solamente vamos a centrarnos en esta estructura después. Ok, ok. Bueno, acá hay una. Voy a leer dos datos nada más de esta página. Sí, Que me parece importante decir. El área construida de este edificio, un edificio que está en China, que tiene 116.000 metros cuadrados distribuidos en 31 pisos, ¿verdad? Este es un edificio bastante grande. Creo que eso es un edificio oficina de tipología rascacielos, por eso creo que es importante decir las dimensiones. Acá se ve un poco una vista general, que es una introducción a lo que es el proyecto. Este es un concepto formal que hace alusión a las lámparas de China, por eso tiene esa forma las lámparas de papel y la persona
que forma parte del equipo del proyecto, muestran cómo llegan a esa analogía a través de esa forma. Bueno, acá hay unos esquemas rápidos que me parecen importantes también destacar. No sé si ven mi mouse. Acá a los bordes hay unos pilares importantes. Esta es la planta ahora mismo. Sí, esta es la planta. Esta es la planta baja, que es básicamente tiene la misma estructura en las plantas tipo, ¿verdad? Bueno, estos pilares que están acá son los pilares, estos pilares y estos muros internos son los que cumplen los conceptos son los elementos principales de la estructura que transmite la carga de manera vertical. Pero bueno, entiendo que estamos enfocados en la parte horizontal, entonces voy a pasar a esta malla, que es la malla acá se ve mejor. Es la malla que es la que se encarga principalmente de las cargas horizontales. Voy a leer un poco acá, dice el sistema Diagrid, que es ese sistema consiste en un conjunto de piezas que están moduladas que están unidas de manera diagonal en sus núcleos, por eso lleva el nombre de Diagrid, que es una palabra en inglés. Bueno, y a través de la utilización de ese sistema, por toda la cáscara de la torre, hace que permite en toda la cara, la superficie de la cara, la torre esté vidriada. Eso también se logra gracias a que los pisos de manera intermedia, acá se ve mejor en esta imagen, están colgados, ¿verdad? Estas son las losas, el siguiente está colgado, el siguiente está, a ese es el que está sostenido. Este sistema de niveles intermedios colgados permiten también gracias también al sistema Diagrid, que la estructura esté vidriada por fuera. El vidrio responde a unas cuestiones de amortiguación, de cuestiones mecánicas y térmicas, ¿verdad? Para la estructura. Acá voy a leer un poco. Este sistema, sí, la forma única del sistema estructural de la torre exigían controles y detalles de diseño estructural que no se encuentran típicamente en el diseño de esta tipología de edificios. El primer desafío es la modularización del nodo Diagrid, que voy a mostrar una imagen. Acá se entiende un poco mejor. Hay otra imagen también donde se muestra esta de acá abajo. Muestra un poco la transmisión de las cargas de manera horizontal también. La particularidad de este sistema es que trabaja de manera vertical y horizontal, ¿verdad? Porque son diagonales, o sea, como que está incluido. Trabaja de las dos maneras. A ver, sí, el marco del piso perimetral, que acá se ve en planta, sería esto, ¿verdad? Que conecta los nodos y al núcleo. Voy a mostrar acá, estos serían los nodos. Estos. Generalmente tienen los mismos tramos en toda la altura del edificio. Acá se ve el edificio de vuelta. Esto permite estandarizar las profundidades de sus piezas y sus intersecciones con las diagonales, que es lo que estoy diciendo ahora, esos nodos de los que estamos hablando. Para lograr esto se introdujeron placas de continuidad horizontal y vertical, que son estas cruces. Acá se ve un poco más general, ¿verdad? Y esos agujeros facilitan que el hormigonado en su parte, esto es hueco, por dentro se hormigona. Dentro de sus intersecciones de los nodos para simplificar y estandarizar la fabricación de estas piezas y el montaje. Los segmentos de la diagonal, cada uno de ellos forman un nodo y un brazo diagonal, fueron fabricados también en un taller y se empalmaron con soldaduras dentro de o sea, ya en el sitio, ¿verdad? Creo que acá en esta imagen dice también que cabe resaltar los siguientes conceptos aplicados en el diseño de la membrana, porque además de ser una pieza estructural, su forma aerodinámica o elíptica atenúa la incidencia del viento sobre las caras del edificio. Los acabados lisos que se logran con los vidrios logran atenuar la presión generada al recibir viento, y los planos inclinados en la fachada logran modificar el ángulo de incidencia del viento. Creo que eso se puede percibir. De vuelta voy a una imagen un poco más general.
Acá, acá se aplica eso que estamos hablando, ese sistema Diagrid y cómo esos planos quebrados de vidrio trabajan en la incidencia del viento y finalmente en las fuerzas horizontales. Y creo que eso fue a resumir esa parte. Sí, está muy bien. La verdad es interesante, no sabía la existencia de esos tensores que comentaste. Inclusive se notaba en el proceso constructivo. Ahí mostraste en el gráfico y también una de las últimas que mostraste también. Esa, Acá, exacto, ahí se nota justamente los tensores. Y fíjese en el diseño, esos tensores coinciden en la posición de la X, ¿verdad? En la misma dirección de la X, es decir, no está desfasado del cruce de las dos diagonales. Si es cierto, parece que está un poquito más adentro, pero habrá ahí un elemento que lo recibe. Y eso forma parte del diseño que es muy interesante. Eh, como dijeron, este sistema de Diagrid, ¿verdad? Sí, Diagrid, ¿verdad? De malla, ¿verdad? Fíjese ¿no? Que la planta arquitectónica era bastante limpia, con esos pilares que estaban, este, exacto. sí, acá se ve mejor. Esa, justamente. Una planta muy limpia, muy limpia. El núcleo también muy limpio, ¿verdad? Y me gustaría irte, que te vayas con el gráfico a donde estaban aquellos gráficos de las flechas de caras de viento. Esta, exacto. Fíjense nomás en el gráfico, las flechas indican el sentido crítico del edificio. Al ser una forma ovalada, o resultante de un óvalo, hay un eje horizontal y hay un eje vertical como componente de esa forma. Y entonces ahí, fíjense, lo muestran con esas flechitas más pequeñas, ahí adentro ya el edificio muestran, Sí, estas. sí, exacto, muestran cómo esas placas de hormigón posiblemente son las que van a absorber el vuelco en ese sentido. Entonces, eso es muy interesante, es un ejemplo muy interesante en el sentido de que esas placas muestran el sentido en el cual están dispuestas como para que el edificio no caiga, ¿verdad? Porque el edificio va a ser atacado por el viento en el lado, digamos, de mayor superficie, la mayor superficie expuesta, ¿verdad? Entonces van a ser esas placas de hormigón o esos muros de cortante que están allá adentro los que van a absorber las cargas de viento. Eso se le suma lo que yo ya comentaba en el tema del día gris, ¿verdad? Sí, y acá en esta imagen también, en la planta de la derecha, se ve como la malla también ayuda en la incidencia del viento, ¿verdad? De las cargas, cómo se transmite también, gracias a la forma de la planta también, que es casi un óvalo. Exacto, exacto. Bueno, genial. Patricia, Evelyn, si hay un comentario o los compañeros, algo que no quedó claro. No, solo complementar lo interesante que resulta el Diagrid, porque además de que permite una mejor distribución de la carga de estas fuerzas horizontales, logrando una mejor estabilidad, nosotros siempre cuando hablábamos de economía hablábamos no del menor costo, sino de la economía en relación a la menor cantidad de elementos, y también apostando a un diseño. Y esta forma estructural requiere menos materiales de soporte dando una mejor prestación, ¿verdad? Entonces, es interesante un poco explorar todas las posibilidades que tenemos, todas las posibilidades de diseño estructural que tenemos y salirnos un poco que nos permita un poco salirnos de esta rejilla que conocemos de pilares y columnas, y que nos permita un poco también proyectar acorde a los programas que nos están pidiendo que proyectemos, ¿verdad? A los que muchas veces la estructura tan tradicional no responde con suficiencia. Y bueno, y además acá se logra un montón de otras cosas, ¿verdad? Tipo ancho efectivo, plantas liberadas, realmente súper limpio el proyecto del Poli, y eso, ¿verdad? Por mi parte. Bueno, está muy bien, Santiago. Está muy buen ejemplo. Gracias. Lo que quiero que tengan en cuenta ahora aquel formato de análisis que les habíamos entregado para que en base a eso puedan verificar y ordenar sus materiales
para que quede todo en orden perfecto, para que no vayan hacia otro lado ni tampoco hablen de una cosa que no esté solicitado. ¿Estamos? Ok, sí, gracias. Bueno, estamos con el siguiente grupo. Creo que es el de Mencia, Laura Mencia, ¿verdad? Hola, profe, sí, soy yo. Sí. Ahora le voy a dar presentar pantalla y me confirman si se ve en un rato. Bueno, Andrea Cabañas después, Paula Galeano, Zairi Casco más adelante. Debería verse ahora. Sí, está alzando. Está alzando. Sí. Entonces, como hicimos, siguiendo siempre la misma temática, ¿verdad? Algunas informaciones muy generales que necesitamos saber y después ya directamente nos vamos a la parte de estructura para caras de viento. Está bien, profe. A nosotros nos corresponde el IBM de Buenos Aires. Es el arquitecto Mario Roberto Álvarez y lo importante es que no es tan alto, tiene 19 plantas nomás. Es del año de los 80. Y después estaba ubicado en Catalinas del Norte. Toda esta línea de edificios que está acá surgió desde la visita de Le Corbusier cuando vino y imaginó cómo se vería esta parte de Buenos Aires y hizo un croquis. Y a partir de ahí que ellos desarrollaron la idea y nacieron todos estos edificios y entre todos ellos está este que está acá, es el IBM. En cuanto al análisis formal, es muy claro en el edificio la tendencia modernista, ¿verdad? El lenguaje que nos recuerda a todo lo que tenga que ver con las formas puras y toda la estética de la abstracción que usaba en sus primeras obras Le Corbusier. Eso en cuanto al lenguaje. Bueno, después podemos pasar a la parte funcional. Acá en el corte hay un esquemita de cómo se ve. Abajo tenemos el acceso y toda la torre es de oficinas. En esta área está el estacionamiento y eso. Todo el basamento es un área abierta al público y después está esta separación y está toda la torre dedicada a las oficinas. Eso en cuanto al análisis funcional. Y después ya pasamos al análisis estructural, que primero es de cargas verticales. Y en cargas verticales tenemos el sistema de reunión de cargas, que en este caso es principalmente nuclear. Y también tiene un porcentaje de perimetral porque también tiene unas columnas en este punto, en esta área, pero que al final se unen otra vez a los núcleos principales. Eso se observa, los núcleos se ven así dentro de las plantas. Este sería la parte, este es el nivel del acceso, esta es la planta donde está el jardín y esta es la planta tipo. Totalmente libre, totalmente liberada, es lo que se consigue con los dos núcleos y con las columnas perimetrales. Eso se ve mejor acá en la transmisión de cargas, que nosotros dijimos que es indirecto porque primero todas estas cargas se van a las columnas perimetrales y de ahí, que bajan en esta área, terminan otra vez uniéndose a los núcleos. Entonces, por eso la transmisión de cargas es indirecta en este caso. Y se ve también ahí. En cuanto al análisis estructural de las cargas horizontales, profe, ¿vos me estás escuchando? Sí, estamos escuchando. Ah, ya, perdón, el silencio sí se preocupó. Sí, Ya se desconectó esto y estaba hablando. No. Muy atentamente estamos todos. Sí, nomás. Dale, el análisis estructural en la parte de las cargas horizontales. Primero, los principios estructurales. Tenemos el aumento del ancho efectivo. O sea, esto podía estar unido, en cambio está un poquito separado y yo entiendo que ese aumento del ancho efectivo tiene que ver con
para resistir justamente las cargas horizontales, que es lo que vos explicaste la vez pasada, profe, de separar las piernas, básicamente. O sea, cuando alguien te empuja, que lo primero que hace es separar tus piernas para sostenerte. Exacto, eso mismo, eso mismo. Con ese principio se entiende que esto esté un poquito separado. O sea, y con eso aumenta el ancho efectivo. Exacto. Otro principio estructural es la colocación de los muros cortantes, que son principalmente estos dos de los núcleos. Y después otro principio estructural para resistir la carga es la distribución de todas o sea, la mayor parte de las cargas que vayan al núcleo, y solamente lo que queda un poco de las cargas van a las columnas perimetrales, pero la mayor carga se distribuye en los núcleos y al final todo lo que va perimetral termina otra vez en el núcleo. Entonces, comparando con los ejemplos que podían haber sido, esto corresponde más al ejemplo, a la sección A, que corresponde a 2 tubos. Funciona como 2 tubos. Los principios de diseño formal. Ancho efectivo tenemos por la forma. Formas aerodinámicas no tenemos porque es un paralelepípedo, es una forma muy pura, la verdad. Planos inclinados tampoco tenemos, es todo muy recto. Desmaterialización o destranqueo tampoco tenemos porque está bien completa la forma. Pero entiendo que podría ser paso del viento a través de la forma en esta área. O sea, que el viento pueda pasar por esta área. Entonces, podría ser. Además que si miramos en el corte, hay voladizos, acá no se ve tanto, pero hay voladizos que podría entenderse como que deja pasar el viento a través de la forma. Me corrigen, profe, si es que no es así, pero... Sí, quería venir justamente a esa parte. Cuando hablamos sobre el paso a través de la forma, siempre nos referimos en esos puntos, sobre todo altos, ¿verdad? Ahí donde sabemos que el edificio necesita una apertura al viento, porque sabemos que el empuje del viento arriba es mayor que abajo. Acá abajo, donde está, digamos, vaciado de alguna manera, el gran podio, la doble o triple altura que tiene ahí, de repente no es tan importante en ese punto la carga porque está muy abajo, ¿verdad? Entonces se desarrolla con mayor fuerza arriba. Entonces, en ese caso, el paso a través de la forma no se cumple en esta situación. Sí, los otros que comentaron, ¿verdad? Capaz acabados lisos de alguna manera también, porque creo que esas franjas negras son todo vídeos. De repente, si bien es cierto, hay una mezcla con, parecería ser, entiendo que va a ser hormigón armado, materiales. Exactamente. Sí. Acabados lisos. Y lo que sí es súper seguro es el ensanchamiento de la base, porque tiene toda el basamento para eso, o estoy equivocado. Sí, también tiene un ensanchamiento de base, ¿verdad? Ahora, puede ser mejor inclusive que esta, porque puedes volver a tu planta arquitectónica. Sí. En tu planta arquitectónica, por ejemplo, si esos, te pregunto o le pregunto al curso, ¿qué hubiese sido mejor? Opción A, esta posición de los tubos, es decir, los núcleos que están ahí marcados de color marrón, amarillo va a ser. ¿Y qué hubiese sido mejor entre o si yo agarro estos mismos núcleos, desplazo hacia los perímetros, separo? ¿Así? Sí, exacto. ¿Cuál tiene más ensanchamiento de base? ¿Cuál tiene más ancho efectivo? Tiene más ancho efectivo. Entonces, tiene un ancho efectivo porque tiene, digamos, una posibilidad más abierta de poder ¿cierto? Entonces, ahí es donde cambia la cosa, ¿verdad? Ahora, el ensanchamiento de base también hay que recordar, hay que recordar que se hacía relación. ¿Quieres volver otra vez a esa tu imagen externa? Hay una donde se nota un basamento grande, en la izquierda, o bueno, los dos. Ahí se ve un ensanchamiento también de base, que de alguna manera forma parte del conjunto,
Y a eso se refiere el ensanchamiento de base. El otro sería cuando hablamos de aquellos núcleos separados, hablamos del ancho efectivo, el primerito que tenés marcado ahí. Entonces, ¿hay un cierto grado de ancho efectivo? Sí hay. Ahora, ¿pudo haber sido mejor? Sí, pudo haber sido mejor. Pudo haber sido mejor. Y acá los principios que se notan son esas que comentaste. Hay ancho efectivo, de alguna manera. Hay algo de acabados lisos, tampoco no es total, ¿verdad? Y el ensanchamiento de la base. Si bien cierto, tiene una posición medio inclinada, no está en el centro, pero de todos modos hay algo. No Sí. será como la contundencia como sea en otros casos, ¿verdad? Pero tiene esos principios. Y después algo que es muy interesante que tiene, que me gustó de este edificio, que es en esa imagen que tenés a tu izquierda, se nota, creo que oculto ahí, lo que sería esas vigas que en tu corte mostraste, una especie de ménsulas que mostraste en tu corte. Esta parte. Sí, ahí se nota, ¿verdad? Los pilarcitos no llegan hasta abajo, se desvían esa losa vía que está en ese donde está tu puntero, ¿verdad? Si quieres acompañar esto que estamos hablando con un corte, hay un corte que mostraste hace rato. Es el siguiente punto de ese, profe, justamente. Que ya, es bueno. la parte de... justamente los subsistemas horizontales. Yo puse eso. Ya. Acá, Eso. esta parte. Esta parte es la que decís, profe. Me refiero, allá abajo del cuadro que marcaste, tenés la médula de la viga inclinada esa, Sí. esa, y que le hace su par del otro lado. Al otro lado también hay otro, esa. Y fíjense el tamaño de la viga en esa punta donde se encuentra esa ménsula con el pilar. Es bien grande. Es bien grande. O sea que ahí es un tamaño importante, ¿verdad? Esa viga inclinada, o mejor, ese pilar inclinado, si se quiere, la verdad que es una ménsula, parece que es un piso técnico ese, posible ser un piso técnico, ¿verdad? Profe. Sí. Esta es la información donde explica eso y yo quisiera hacer con ustedes la lectura comprensiva por si yo haya malinterpretado lo que está escrito, ¿verdad? Así me corrigen si es que nos entendí mal, ¿verdad? Porque acá habla de que hay dos placas para la solución de este sistema y se refiere a una placa inferior y a una placa superior. Y habla de que la placa inferior y superior, y la inferior sube de los núcleos hacia el borde en pendiente, dice. Y yo supuse entonces que es esta, y por eso marqué esta. Y que esta es la que sube en pendiente, como dice el texto, e intersecta la placa superior, dice. Entonces yo entendí que esta es la placa superior. Entonces, la placa inferior es esta, sube en pendiente, o sea que acá tendría que pintar también en amarillito, y se intercepta con la superior, que sería esta ahora. Y de esta manera, la carga de las columnas perimetrales que vienen en esta parte descargan sobre esto. Exacto, así mismo. Así como dice acá, se desvía suavemente hacia los núcleos, ¿verdad? Exacto, eso mismo. Ese es lo que tiene interesante esta solución, y fíjense nomás, como todo el peso de arriba, para no hacer que ese pilar que viene arriba, en el lateral, descargue, sí, para que no descargue ahí en el suelo, ahí está tu puntero, ahí, para que no descargue ahí, desvía, ¿verdad? Y va hacia el núcleo, entonces patea contra el núcleo, y del otro lado también hay otro que patea contra el núcleo, y los dos se autoanulan. Eso que marcaste, ese más ese horizontal que estás marcando ahora mismo. Entonces con eso se autoanulan. No sé si se comprendió esta partecita, porque es simétrico el edificio. Fíjese que es simétrico. A pesar de que los núcleos no sean iguales, sigue siendo simétrico por las ménsulas. Exacto. Si miramos esta imagen en el cual en el corte, en cuanto a carga y en cuanto a tamaño, son simétricas. Pero si miramos la planta, encontramos que un núcleo es más grande, pero hay una cierta asimetría porque si querés ir a la planta, a una planta. Esta, por ejemplo, esa es la de acceso. Sí. La planta tipo es la que está totalmente libre. Esa planta tipo con poco. Esta. Exacto. Ahí fíjense, por ejemplo, el tamaño del núcleo de los ascensores es mucho más grande.
es un núcleo mucho más rígido frente al otro que es más pequeño, ¿verdad? Entonces, hay cierto grado de giro, podría ser cierto grado de giro en ese elemento. Pero fíjense un pequeño gran detalle. Ese núcleo más pequeño tiene su eje mayor en el sentido perpendicular al lado donde carga el viento. ¿Me explico? Ah, ya. El núcleo que dice 4,3, ¿verdad? El núcleo más pequeño. Porque acá sería lo más desfavorable para el viento porque es el más largo. Le responde con este. Exacto. Entonces, fíjense en ese rectángulo que está ahí. Ese está con su lado más largo apuntando hacia el lado más desfavorable. Y el otro ascensor en tamaño es más grande, pero si digamos, se estabiliza con esa otra forma dispuesta transversalmente. Esa es una sutileza que a veces de repente podemos tener un problema de tamaño, pero la disposición, la forma que están dispuestas puede cambiar totalmente, ¿verdad? No sé profe, a esto, una consulta. ¿A esto es a lo que se refería el texto de la cátedra cuando decía en el diseño formal considerar la forma para el manejo, la forma de la planta para el manejo de las inercias, no sé qué, en la planta? ¿A esta situación es la que se refería? Sí, exacto, la forma total externa o la forma interna como este caso. La forma de caso interna dispuesto de una manera para contestar esas cargas de viento. ¿Se entendió, verdad? Sí. No sé si hay una pregunta de los compañeros. Todo lo que estamos haciendo comentarios acá son, nomás estamos haciendo un examen ahora mismo, si no se dan cuenta, estamos haciendo un examen, no le pusimos nomás un puntaje. Esto que estamos haciendo es un examen, tenemos comentarios, vamos examinando, ¿verdad? Esto es un examen también, si bien es cierto, no es un puntaje ahora mismo, ¿verdad? Pero de esto es lo que hablamos en los exámenes, de estas situaciones muy particulares que se da cuál va a responder mejor a una situación como la dada ahora. Los exámenes siempre son más para pensar. En los exámenes de estructuras 4 siempre son más para pensar. Y a veces de repente pasa que ya me dijeron varias veces, profe, hubiese preferido que sea cálculo, hubiese preferido que sea una fórmula bien larga, necesito más cómo que pensar. Entonces, pero esto justo lo que estamos hablando, ¿verdad? Esto es, digamos, diseño de la estructura. Bueno, algo más, Sofía. Otra cosa que puse en el subsistema, en la parte de subsistemas horizontales pusimos es la parte del emparrillado de vigas. Yo realmente, y mis compañeros tampoco no encontramos detalles constructivos de la obra donde podemos apreciar bien eso, pero imagino que cuando dice emparrillado de vigas se refiere a esta parte que al final se conecta a los núcleos. Se apoya en los núcleos, parte en los núcleos y parte en las columnas perimetrales. Sí, es muy probable que sea esa, que es, en una clase habíamos comentado, de que a veces el emparrillado que habla ahí es el sistema de vigas tipo casetonado en una dirección, o casetonado simple, o más conocido como embiguetado. Sí. Podría ser a ese caso que estás refiriendo, ¿verdad? Y yo supongo que es ese también, coincido con eso, porque hay una idea de parrilla de vigas que enlazan transversalmente las que se ven en vista en ese corte. Profe, y sobre los subsistemas verticales, ya sé que ya hablamos mucho de eso, pero sí. No pude responder, no se pudo hacer todavía esa parte. No tenemos todavía. ¿Qué exactamente tengo que marcar? Porque yo entiendo que son los pilares y los núcleos otra vez. Y dentro del sistema de transmisión ya marcamos también eso. Sí, como le habíamos comentado recién al compañero que estuvo corrigiendo a Santiago, sí, ¿verdad? De que puedan circunscribirse al ejercicio, la ficha esa que la profe le había entregado, esa ficha exactamente, esa ficha, en el cual habla, digamos, de ciertos aspectos, ¿verdad?
Y cuando habla de caras verticales, de reunión de caras verticales, núcleo, retículo mixto, es un poco el sistema total, ¿verdad? Describir ahí cuál es el caso de este. Acá tiene dos núcleos en el centro, es decir, dos tubos estructurales, y en el perímetro hay pilares. Entonces hay que definir qué sistema es ese. Y luego en la transmisión tiene una situación muy particular. Tiene una situación muy particular usted ahí abajo con esa especie de placa que se viene y se junta al núcleo que decía que estuvimos viendo recién. Esa es una particularidad del edificio de usted que no tienen los otros, salvo Santiago con el edificio del Poli, que mostró también aquellos tensores, él mencionó esos tensores del cual penden, cuelgan esas losas. Entonces, para Santiago y su grupo tengan en cuenta ese detalle no menor, ¿verdad? Ajá. Esa parte. ¿Estamos, Sofía? Sí. Bueno, estamos entonces. Me parece excelente. Acá yo no sabía el IBM que tenía esa particularidad, lindo detalle ahí abajo con esa superménsula. Bueno, seguimos con el grupo, a ver, creo que es el de Cabañas, Andrea Cabañas. Después Paula. Sí, hola, profe. ¿Cómo? Yo iba a hablar por el grupo G de Andrea. Bueno, Fabián, adelante. Mientras se prepara el grupo que viene, quería corregirle un poco a Sofía, y ya que en el chat están hablando también del mismo tema del aumento del ancho efectivo, eso corresponde a los principios de estructura para cargas horizontales, no confundir con los formales. Creo que ella insertó ese principio dentro de lo que es principios formales. Eso está incorrecto. Correcto, así mismo. Acá estoy viendo el chat, sí, justamente. Ahí les aparece, profe. Un poquito. Está alzando. ¿Ya? Sí. Nuestro edificio es el 8 Chipley Square, que está en Sydney. Tiene 38.000 metros cuadrados de superficie, tiene 34 pisos y una altura de 140 metros. Después, toda la estructura, ¿verdad? Sí. Bueno, Después. el sistema de cargas es mixto. Está compuesto por un núcleo lateral, que son estos, y después 4 megapilares de acero que se distribuyen en el perímetro de la planta. ¿Tenés una imagen en la cual se puede ver eso? Aquel núcleo que comentaste. ¿Puedes poner tu imagen? Acá no sé si se ve, toda esta parte es el núcleo. Veo tu... Falta la ficha técnica. Hay que Sí. cambiar el PowerPoint. Sí. Te quedaste en la ficha técnica, Fabián. ¿Podrías correr tus imágenes? Ahí pueden ver el análisis. No. Yo sigo viendo la ficha técnica. No sé por qué no muda. Capaz tenés que hacerle clic a tu imagen y ahí se va a tu imagen, ahí donde vos tenés contigo, y Sí, ahí se va. No te mueves, no se mueve. Yo estoy en el análisis formal. Acá muestra la ficha técnica. Puedo volver a probar. Ya. Voy a probar. Mientras él va probando otra vez, quiero recordarle de vuelta, por favor, suscríbanse a lo que es la ficha de análisis, ¿verdad? Para que le pueda ordenar más las ideas a ustedes en cuanto a qué aspectos analizar. Es decir, para que no analicen algo que no estaba previsto o se olvidaron de analizar eso, ¿verdad? Acá aparece ya una diapositiva distinta. Que es la correcto. Acá se puede ver el núcleo, toda esta parte de atrás,
que es donde se encuentra la caja de elevadores y la caja de escalera. Ajá. Después, Está muy interesante este edificio. sí, acá se pueden ver en la siguiente imagen. Pero ¿de quién era el proyecto, dijiste? ¿Quién es el arquitecto? Eh, Perfecto desconocido. no, tengo acá. No, Mirva, Roger Stirks. arquitecto de Roger Strick, Ah, Arbery Partners. Robert Partners. Sí. Pensé que era Richard Rogers. Luego Roger Steve. Bueno, sí, exacto. Ahí se veía justamente la masa, Sí. la planta. Acá está el análisis estructural, Ujú. que este es el núcleo de ascensores y los 4 megapilares. Después, acá se ven un corte las losas, las vigas y pilares. Acá tenemos el siguiente análisis donde se ven el arrastramiento, que es el que contrarresta las cargas de torsión. Sí, Después, en el análisis estructural, el ancho es efectivo entre pilares en ambos ejes. más en el lado horizontal, en el sentido X, que en Y. Sí, acá. Sí, correcto. Así hay ancho efectivo, se nota más en el ancho, en el sentido X de abscisa que ordenada. Pero es correcto, está el pilar, es la serie también de pilares muy cercanos a la punta, sobre todo mirando el sentido de abscisa, sentido X, perdón, y acá abajo donde están ya los núcleos, exacto, Después acá se puede ver cómo acá está el núcleo solo y acá están las cruces que forman el arrastramiento. Uh-huh. Y sirve para disminuir el emplazamiento del edificio y une los pilares perimetrales. Profe, hay una consulta. Las cruces de San Andrés también son para cargas de viento, digamos que anulan las cargas de viento las cruces de San Andrés. Es que las cargas de viento son justamente las X. Sí, justamente las X son para eso, para las cargas horizontales. Justamente. Sí. Hay veces que, como mencionaba recién Santiago, en su edificio del Poli, hay veces que en el caso de él que tenía un diagrid, ¿verdad? Y por la posición, llevan cargas verticales porque están en el perímetro. O sea, aparte de tener doble función, ¿verdad? Ese edificio, el Poli, hablo del Poli, esa tenía los pilares, el diagrid en el perímetro, llevaban cargas verticales y también respondía a cargas horizontales. Pero en esencia, a tu pregunta, vos sos Sofía, ¿verdad? ¿Me preguntó? Sí. Fátima. Fátima. Sí, en esencia la carga horizontal es absorbida por las X. Los arrastramientos son absorbidos por las X. Seguimos. Este es otro esquema donde se ve el núcleo, está acá los pilares y el pórtico para las dobles alturas, que hay uno en la planta baja y otro en el nivel 13, creo, a la mitad del edificio. Profe, ahí tengo otra pregunta. Mi grupo también es por eso pregunto demasiado. Sí. La carga, tipo el sistema de cargas verticales es directo, ¿verdad? Tipo los pórticos no afectan ahí, o sea, igual es directo, porque esos pórticos es lo que me confunden más o menos. Pero como... En este caso. ¿Sí? ¿Te escucho? Sí, te refería a este caso, Fátima, a este caso en esencial. Sí, en este caso específico. Sí. En la planta baja hay unos pórticos, o sea, son unos bloques inclinados así que traban más o menos a los pilares perimetrales, digamos que son los más grandes. Y eso hace que sea un sistema de cargas directo igual.
Sí, también quieres volver a esa imagen, Acá, Fabián. profe, acá se Sí. ve Veo esto. veo un poco chico nomás, pero había una imagen que mostraste que está un poquito más grande, un poco más clara de las anteriores. Acá se le ve pero un poquito chico nomás, algo que a grande, ¿verdad? Acá está. Sí. A ver un poco. Había una imagen que tenías, creo que ni siquiera es dibujo, creo que era una foto luego justamente que mostraban. En la diapositiva número 18, posicionate por diapositiva 18, tiene tres imágenes, creo que es 18. Sí, ese es. Selecciona un poco. Esa no, ahí a tu izquierda tenés diapositiva 18. Tengo acá abierto, no sé si le aparece. No, acá sale otro. Acá sale otra imagen. En esa imagen de la diapositiva 18 se nota esos pilares inclinados. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Fátima, esos pilares que están inclinados, ¿verdad? Porque es así, son pilares inclinados, se apoyan a esta. Exacto. Fíjate la imagen a la izquierda, la imagen a la izquierda, están los pilares inclinados, ¿verdad? Traen caras de arriba, ¿verdad? Y patean contra los pilares que están en los costados, y ahí se anulan. Entonces, creo que tu pregunta era si eran cargas directas, me decías, o cuál es la pregunta. Sí, sí, el sistema sigue siendo directo, digamos. Sí, ¿qué opinas vos? Yo creo que sí. Yo ¿Vos creo qué opinas, Fabián? Igual, lo mismo. Correcto, así mismo, es directo. Hay un ángulo nada más de diferencia con respecto al elemento vertical, que es el pilar contra el cual patea. Y acá hay una diferencia, dijimos en clase una vez, si no me equivoco, fue en clase presencial, dijimos eso, de que hay una diferencia en la forma de trabajo de estos dos elementos pilares. El pilar recto, que está al lado, contra el cual patea el inclinado, tiene una forma de trabajar. ¿Cómo trabajan los pilares rectos? a ¿A qué fuerza? compresión. Compresión, correcto. Correcto. Y un pilar inclinado, ¿cómo crees que trabaja? Atracción. Ajá. ¿La viga trabaja a tracción? Depende de la carga. No sé. Bueno, te comento que la habíamos comentado en clase que los pilares inclinados, como ese que están acá, trabajan a flexo compresión. Flexo Ok. compresión. Esa es la diferencia contra el pilar vertical. Este elemento trabaja a flexo compresión. Hay un ángulo que le permite, digamos, la posibilidad de abrirse, ¿verdad? No es enteramente vertical. Entonces, esa es la diferencia sutil que tienen los pilares inclinados, que igual llevan cargas directas. Correcto. Ok. Aprovechamos esta clase para mostrar aquello que hicimos comentarios en algún momento. Los memoriosos se van a acordar de eso. Creo que fue en clase presencial. Hicimos ese comentario. Los pilares inclinados trabajan a flexocompresión, pero porque parte está flexando y parte está comprimida. El pilar recto, directamente trabaja a compresión. La viga trabaja, ¿verdad?, a flexión. Entonces, para no olvidarte, la viga trabaja a flexión, el pilar trabaja a compresión y el pilar inclinado la mezcla de las dos anteriores. No sé si te confundimos hasta. Ok. No, clarísimo, profe, gracias. Genial. Bueno, no, genial, está muy bueno este ejercicio, este proyecto, está muy lindo, porque acá se nota lo que veníamos hablando, cómo están anclados las cruces San Andrés, el elemento que estaba mostrando ahí de plantas bajas, pero está muy bueno la verdad. Ya habla de hecho efectivo, hay también otro elemento por ahí que cuando uno mira la planta también puede entender también que hay. Profe, la planta también ayudaría a que la planta fue bastante cuadrangular, digamos. Sí. Y eso tiene alguna influencia para las cargas de viento o algo así. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué Para creemos? mí que
Por ejemplo, ¿qué diferencia habría entre una planta de un edificio de planta cuadrangular y un edificio de planta rectangular, por ejemplo? Y que no está al lado más largo, digamos, que es más propenso a volcarse. Correcto, exactamente. Hay un eje transversal y hay un eje longitudinal, pero ese eje longitudinal hace la diferencia para un cuadrado que tiene dos ejes iguales. Entonces en ambos sentidos está trabajando de la misma manera para un prisma cuadrangular que para un prisma rectangular. Correcto, así mismo. Esto que estamos haciendo es evaluación. Estamos evaluando de vuelta. Así que en todo momento estamos evaluando, no se preocupen. Bueno, ¿qué más tenés para dar paso ya al siguiente grupo? Si tenés otras imágenes, la diapositiva 20, veo algo, parece unos cortes ahí, unos detalles. Ahí ves. No. No sé cuál es el problema, profe, pero se tranca todo. Se tranca. Vos tenés PDF esto, ¿verdad? No, eso está en el PowerPoint. Ah, pues capaz sea eso, porque creo que el PowerPoint es un poquito más pesado. O sea, no es que creo, es más pesado lo que el PDF. Ah, ahí está. O sea, tengo que salir y volver a poner. Sí. Hay una cosita que me llama la atención, no sé si Patty está por ahí, Evelyn, que veo que están. Hay un detallecito que me llama ahí, en el gráfico central, el alzado central. Sí. En la doble altura, ahí abajo, con respecto al primer piso, esos pilares inclinados que recién estamos mencionando, cambia su ángulo frente a esas X. O sea, no es que baja directamente esa X. Fíjese que hay un cierto grado de ángulo. Cambia un poquito la dirección. No sé si me explico. Sí. Sí, Se agranda más. Se abre más. Se abre un poquito más. Ese es un punto no muy agradable dentro del diseño porque de repente viene la carga con cierta dirección y encuentra en ese punto donde está la punta del pilar inclinado, ¿verdad? Y traslada o puede trasladar de distintas maneras, ¿verdad? Y hay un esfuerzo ahí que puede ser dañino en algún momento, ¿verdad? Entonces, normalmente en situaciones como esa aparece algún elemento transversal, una viga importante que anula eso, ¿verdad? Y a la par que anula ese cambio de dirección, no es demasiado el cambio de dirección, pero hay un pequeño cambio, se nota. No hay que bajar con la diagonal la correspondiente, el pilar que está en el primer módulo, ¿verdad? ¿Me explico? ¿Y esa viga dónde se posiciona, profe? En la base. Sí, debería estar en la base, debería estar ahí en el piso del en la base del primer piso, sería. Que es la que está ya encima de la quíntuple o sextuple altura que tiene ahí. Sí. Digo planta baja, ¿verdad? Sí. Bueno, súper, está muy bueno esto. Primera vez que lo veo este edificio. Está muy bueno. Bueno, gracias Fabián. Siguiente grupo, el de Paula, ¿verdad? Hola, profe. ¿Qué tal? Bien, bien. Bien también. Paula, después Heidi Casco, después se prepara Ada Álvarez. ¿Alguna duda que estén teniendo acerca de algo? Profe, no sé si se ve mi PowerPoint. Sí, veo. Yo veo. Y al cambiar, ¿funciona, cierto? Sí, funciona. Dale. Está cambiando, ¿no? Bien. Bueno, nuestro proyecto es sobre el edificio Aldar Headquarters Building y está ubicado en los Emiratos Árabes Unidos, en Abu Dhabi precisamente. Ahí como se ve en la ficha, es un proyecto de MZ Partners y la estructura está hecho por Arup y Stuart Clerk. Es un proyecto bastante nuevo, se diseñó en 2005 y se terminó de construir en el 2010, o sea que tiene 10 años nomás. Y está en una ubicación privilegiada, se encuentra a costas del mar, ¿verdad? Y por lo que tuvo que ser diseñado de una forma bastante complicada por el tema de los vientos más que nada. No sé si ahí ya pasamos a las otras diapositivas. Sí, mejor.
directamente a la estructura. Sí, vamos a la estructura. Ah, ya conozco este edificio. Sí. Nosotros habíamos corregido luego la parte que sería las caras verticales, que tenemos Sí. un sistema mixto que sería el nuclear y el perimetral. En el Ajá. perimetral tenemos sistema Diagrid, que es también muy beneficioso en cuanto a las caras horizontales, ya que trabaja con ambas, o sea, es también mixto, vamos a decirlo en ese aspecto. En la parte nuclear tenemos el muro cortante y acá tenemos el sistema Diagrid. Sí, se ve bien. Exacto. Sí. O sea, este sistema de Agri trabaja tanto para cargas verticales como para cargas horizontales. Sí es, porque las cargas de las losas, que acá se pueden mirar, acá, Ujú. las losas y las vigas van como al núcleo y al sistema de Agrit, entonces trabaja la parte horizontal también. Claro. Pregunto, ¿cuál es el lado crítico del edificio? En cuanto a los vientos, profe, En otros vientos, exacto. sí, acá tenemos una de las fachadas de la parte con mayor incidencia al viento. Tenemos fuertes Exacto. vientos en esta parte por la ubicación. Tenemos tormentas eléctricas muy fuertes. Acá en esta parte explica luego que es el Golfo Pérsico. Esta parte de los vientos, hay tormentas de arena también. Entonces, una de las caras es la más afectada. El sistema de Agrit, o sea, la forma cóncava del edificio y del sistema de Agrit es lo que ayuda a que el viento pueda pasar y no golpear tanto. Y sostener también, que es lo que... Correcto. Te pregunto una cosa, ponemos una planta. Hay una planta que recién mostraste donde está la estructura y el núcleo y todo eso. Te pregunto, la forma esta, mirando de planta, la forma que tiene el edificio, ¿es cóncavo o convexo? Es convexo. Creo que nos habías dicho que era convexo. Correcto. Sí, convexo. Convexo. Converge a, ¿verdad? Tiene una ligera curvatura hacia afuera, no es una concavidad, no hay una concavidad. Ahí sí, hay una concavidad en el sentido más corto sí hay una concavidad. Y en la fachada, en alzado no sería entonces cóncavo, profe. Volvemos a la imagen. Porque Volvemos a la imagen. se muestra, se tiene esta forma y en fachada se ve esta forma. Sí, ahí ves que tiene una ligera panza hacia afuera. Sí, por eso. Sí, esa es convexidad, no es concavidad, porque hablamos de cóncavo, viene de concavidad, ¿verdad? Ok. Un poco para aclarar los puntos, para que no se confunda que una forma cóncava, de repente, puede tener una mejor respuesta a una convexa. Puede ser tema de examen, por ejemplo. Eso está lindo, ese tema me gustó ya. Ese, por ejemplo, es un concepto, ¿verdad? No es mi culpa para todos los compas. No, está bien. Bueno, y volvemos un poquito a... ¿Tenés una planta más ampliada que esta? No. Profe, ¿puedes repetir eso de la concavidad? Cóncavo convexo. ¿Cuál tiene una mejor respuesta? Ahí está, mira, para un poco ahí, en esa imagen para Cat Fernández, ahí. ¿Ves la planta acá? Este es ahí, ¿verdad? ¿Ves la planta? Esa planta tiene una cierta convexidad, es decir, converge hacia afuera, diríamos, ¿verdad? No tiene una concavidad. Si miramos el afuera con respecto al edificio, no tiene una concavidad, tiene una convexidad. Me refiero al lado más grande. Si se fijan en los lados más cortos, el más corto del edificio, sí hay una cierta concavidad en los dos extremos. En los dos extremos hay concavidad. Los más cortos. El lado más largo tiene una convexidad. Entonces, ¿cuál es el mejor comportamiento para un edificio para cargas de viento? ¿La forma cóncava o la forma convexa? Eso es lo que estamos hablando. ¿Cuál es mejor para cargas de viento? ¿Una forma cóncava o una forma convexa?
Y ahí mostró la compañera, ¿verdad? Con esa flecha que tenía, no, hay otra por ahí, de que la forma convexa es la que mejor se comporta. Yo estaba por ahí una. ¿Se entendió? ¿Saidi? ¿Entendiste? ¿Te quedó claro? Sí, profe, gracias. Ok. Es la única planta que tenés esa, Katia. Katia es tu nombre, ¿verdad? Katia, profe. Sí, sí, esta. Ah, ahí está, esta. Bueno, y ahí se nota el núcleo, ¿verdad? Ahí se nota el núcleo. Capaz una planta un poquito más, sin menos colores, capaz se puede entender mejor. Pero ahí está, bueno, ahí está. Hay un cierto grado de separación y lo que también hablamos, ¿verdad? En esa punta del óvalo, en los lados de concavidad, también parecería ser que hay una estructura, ¿verdad? Sí, profe, o sea, te voy a mostrar. Sí. Una cremallera que ayuda también estructural y ayuda también con el tema de los vientos. Ahí está, sí, lindo detalle esa. Sí. Así le llama la cremallera, llama. Sí. Acá, como dice, recibe los vientos de manera aerodinámica. Exacto, esa es la concavidad, Saidi. Esa imagen que está ahí, se genera una concavidad porque hay una cavidad. Siempre pensamos desde afuera para el edificio. Y la fachada, la otra, la más grande, ¿verdad? No, esa es la del costado, esa sí es esa es una convexidad. Si generamos una concavidad en esta fachada, está un poco más complicado, ¿verdad? Pero ahí seguramente tendrá que aparecer algún elemento estructural para que pueda, digamos, solucionar el problema. No sé si quieren comentar algo más, Patty, Evelyn, las chicas, los muchachos, algún comentario acerca de esto. Hablar un poco más de la estructura Diagrid, nomás que puede adaptarse a las diferentes formas. Fue la nueva estructura metálica que se adaptaba a formas que antes solamente se lograban con el hormigón, ¿verdad? Entonces, la estructura, al ser una malla, permite un poco la versatilidad de la forma, haciéndola estructurada y liberando, ¿verdad?, de pilares, porque generalmente esa es la combinación cuando uno utiliza Diagrid, ¿verdad? Eliminar pilares, liberar la planta y más que un núcleo y esa estructura perimetral son suficientes. Exacto, así mismo. Bueno, está bien, buen ejemplo, buen ejemplo. Entonces quedó claro esa parte, cuáles son los elementos que están trabajando para las caras de viento. Súper. Genial. Bueno, gracias, Katy. Gracias. Vamos al siguiente grupo, que es el de Saidi. ¿Es Saidi Casco? ¿Tu grupo es Sí, Saidi? profe. Sí, profe. Ya Bueno. presento ahora. Bueno. Ahí está, profe, no sé si se ve. ¿Se ve? Por cierto. Se ve. Sí, súper. A ver. Nuestro edificio es la Torre Reforma, que se encuentra en México, en Ciudad de México específicamente, sobre la avenida Paseo de la Reforma y Río Elba. Tiene un área construida de aproximadamente 90.000 metros cuadrados. La altura es de 246 metros con 57 pisos. Siguiente, rápido la introducción, es una obra arquitectónica mexicana diseñada por el arquitecto L. Benjamín Romano. Otros datos importantes puede ser que tiene una forma triangular y con dos paredes externas que serían pantallas de hormigón que hacen alusión a las construcciones aztecas prehispánicas.
sería la cultura del país mismo. También otro dato es que ganó el premio al mejor edificio del mundo en el año 2018. El emplazamiento se encuentra sobre la avenida Paseo de la Reforma, que es una de las avenidas más importantes de Ciudad de México, donde, por ejemplo, está al lado de la Torre Mayor. También está a pasos nada más del Monumento Ángeles de la Independencia, que es uno de los íconos de la ciudad. Y está enfrente mismo del Parque Chapultepec, que es uno de los parques más grandes del país. Se puede ver cómo el edificio se abre hacia el parque, que es en modo de libro abierto, da la presencia del edificio que le bloquean la vista hacia atrás, por lo que la vista vidriada tiene la mejor hacia el parque. ¿Sigo? ¿Me escuchan? Sí, seguimos. Si por ahí puedes de repente avanzar un poquito más rápido hacia lo otro, mejor todavía. Okay. Este sería el flujo. El análisis formal, que está compuesto por prismas, se pueden ver ahí en diferentes colores cómo determina las formas principales, como por ejemplo abajo el subterráneo en amarillo, también el estacionamiento robotizado, el edificio en sí en altura, el patrimonio en verde y también la parte de las escaleras, que sería la vértebra. El mismo análisis compositivo con los muros pantalla de hormigón en forma de L y los tensores metálicos que cierran ese libro abierto. Ese estaría en forma de zipper, como lo nombra el arquitecto mismo. El análisis compositivo otra vez, el lenguaje del edificio con las fachadas vidriadas y su contraparte rígida, que son las pantallas de hormigón. Otra vez, el análisis funcional tiene una gran variedad de locales, que por ejemplo tiene una casa patrimonial histórica que conforma ahora un área comercial, el estacionamiento robotizado, los accesos. Siguientes se encuentran en las escaleras y ascensores. Y aquí se ve más o menos cómo está dispuesto todos los distintos programas, que son los ascensores, las escaleras, el área comercial, las oficinas, el estacionamiento robotizado, el núcleo estructural y el patio de áreas verdes. Circulación, el análisis estructural con cargas verticales, que es un sistema de reunión perimetral. Aquí se encuentra el núcleo estructural, pero en la reunión de cargas sería de manera perimetral, como ya aclaramos la última corrección, profe, junto con los tensores. Así mismo. Las cargas verticales nuevamente es un sistema de transmisión de carga, un sistema mixto en todo el edificio. Las mismas cargas otra vez. Sistema de transmisión de cargas, acá se ve como los horizontales el viento, las losas y los pisos. Lo verticales las placas, cimiento y diagonales serían los tensores, que es el zipper, es una característica principal del edificio. Las cargas verticales, los subsistemas verticales, que el núcleo estructural de hormigón armado, los muros cortantes de hormigón armado y los tensores, principalmente. Siguiente, subsistemas verticales, estos son los clusters. Habíamos definido en la última corrección que clúster era más para denominar una unión o un grupo. En este caso es la agrupación de varios pisos, los cuales son sostenidos o son agrupados por los tensores y son apoyados después por todo el sistema estructural. Acá dice que un clúster está conformado por 4 niveles, el cual estará colgado por los elementos diagonales compuestos por una serie de perfiles metálicos. Siguiente. Y las cargas horizontales. Cedo la palabra ahora a mis compañeros.
Correcto, así mismo. Son esos los muros de cortante, ¿verdad? Ahí está el gráfico que está a la derecha, que es el libro abierto que hablaban ustedes, ¿verdad? ¿Verdad? Y ese núcleo que es el elemento que está enlazando, sosteniendo y atajando, ¿verdad? Sosteniendo y permitiendo que se abra el libro, ¿verdad? Los dos muros de cortante con ese núcleo. Esos son los dos elementos que están haciendo, digamos, está evitando que esto caiga, ¿verdad? Es un elemento abierto y está, exacto, al vuelco. No caería porque está abierto, hay un ángulo. Imagínense si ese mismo libro se va cerrando, tiene un ángulo más agudo, por decir. Entonces ahí cambia la situación. Y acá hay un ángulo de 90 grados entre los dos planos, unidos por ese núcleo. Entonces, eso es lo que veníamos hablando, es el elemento estabilizador para cargas de viento, incluido, digamos, los muros de cortante. Sí, la verdad que hay un punto interesante porque los tensores de alguna manera sostienen esos pisos que están más abajo, pero van triangulando de alguna manera, pero acá la situación es que esos tensores no funcionan para cargas de viento, no funcionan para cargas de viento, pues estos tensores son blandos, ¿verdad? Son, digamos, blando entre comillas, bueno, es un tensor cable, precisamente, es un tensor barra, creo, pero de todos modos no tiene suficiente inercia para absorber las cargas de viento. Si la misma forma del edificio, que es esa punta plano inclinado que hace la fachada hacia el bosque de Chapultepec, que decía, y hacia atrás es el muro de cortante, la pantalla de hormigón. Básicamente es la pantalla de hormigón, ¿verdad? Bueno, ¿qué más tienen? ¿Algo más? Eso es todo. Bueno, está muy bien, es así mismo. Miren, son dos los muros cortantes con ese muro que está unido entre los. Perfecto, micrófono se desactivó. No sé si vas a decir algo más. No, decía justamente que al tener el muro cortante abierto, le da estabilidad por sí sola ya, ¿verdad? O sea, es decir, en el momento que está abierto ya le da estabilidad y aparece el triángulo que une del núcleo de circulación vertical, ¿verdad? Uniendo esas dos placas. Entonces, eso es lo que es interesante en esta propuesta. Y es el elemento que une y evita que caiga o que tumbe, ¿verdad? Sí. Pero te quería preguntar. Sí. En este caso no sabemos si es que una fachada lisa, porque está vidriado, pero no tenemos muy claro porque no es completamente liso, sino que se atraviesa por las losas. Por las losas. ¿No tenés la imagen para mostrarle? Sí. Ahí creo que será. Tengo entendido que. Sí, ahí. Ahí está. Sí, hay un grado de cristal, ¿verdad? Que serían esas ventanas que están ahí. Hay un grado de cristal, ¿verdad? Lo que pasa es que los huesos, la estructura en sí, como aquel primero que vimos, el de Barcelona Hotel, ¿verdad? También el exoesqueleto, la estructura está más afuera, y adentro se va el cristal, ¿verdad? Sí, se considera como cristal esta. Atrás sí es distinto porque es hormigón armado. Sí, Entonces sí se podría considerar como una superficie lisa que ayuda con el viento. así mismo. Haciendo esta diferencia o haciendo esa aclaración, que en una fachada hacia el parque, ¿verdad? Se da con una superficie más lisa que la que da la fachada que da hacia la ciudad, para decir de alguna manera que es la de hormigón armado, ¿verdad? Que es más rugosa. Ya. Bueno, estamos entonces. Genial, estamos entonces. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, vamos al siguiente caso, Ada Álvarez. ¿Estás, Ada? Camila Chaparro. ¿Estás ahí, Camila? Hola, profe. Sí. Yo voy a preguntar por Presente, profe. Bruno, ¿vos por cuál equipo estás? Por el grupo S.
De Camila Chaparro. Sí. Bueno, ¿compartir? ¿Tenés para compartir? Sí, bueno. Ok. Fíjese nomás cómo de repente con tantos ejemplos distintos se van aclarando los conceptos, ¿verdad? O sea, cada edificio es distinto y cada edificio tiene una forma o una solución. Entonces, lo que es interesante en estos casos es que fuimos compartiendo distintas formas digamos, de estructurar el edificio, ¿verdad? Ahí sale, me imagino. Sí, sale. Está en el documento de Google, por eso no puedo abrir el chat y el documento al mismo tiempo. Ya. Pero, Sí. Para ser más concreto, un edificio muy conocido, reconocido, al menos ya por nosotros, ustedes lo habrán visto también, ¿verdad? Comenta un poquitito cómo este edificio, cómo hace para que este edificio no se caiga, porque tiene un contrapeso hacia atrás. sí, bueno, el edificio es el Capital Gate Tower, que está en los Emiratos Árabes Unidos. Y fue hecho por la empresa RMJM, Robert Matthew Johnson Mercer. Tiene una superficie de 53.000 metros cuadrados, tiene 5 pisos y fue hecho en el año 2011. Y bueno, fue un edificio con inspiración en las dunas del desierto, pero todo eso fue una justificativa para su esquema estructural y la forma en la que el edificio fue creado y cómo se mantienen todas las cargas estructurales. Y bueno, el formato del edificio también está hecho para contrarrestar los vientos y las cargas estructurales e incluso cargas sísmicas, así que está bien estructurado. Y cuenta con un sistema de núcleo interno previamente arqueado para que al armarse las losas, ese núcleo arqueado se pone derecho y ahí aguanta toda la carga del edificio. Y como sistema perimetral está hecho con diagrid para liberar las plantas. Y junto al núcleo y el diagrid perimetral, todo eso sostiene el edificio. Y bueno, tiene varias funciones, pero el sistema estructural, que ahí se ve como el núcleo prearqueado es hecho, que se hace inclinado y al ponerse el sistema de grid le estira otra vez para que se ponga derecho. Y bueno, acá hay varias imágenes. Y bueno, voy a explicar el dibujo porque es mejor. El núcleo es la parte roja que estaría previamente inclinado hacia la parte opuesta hacia las cargas, y al subirse las plantas se equilibran las cargas, pero al llegar hacia arriba percibieron que las losas tenían mucha carga, que esto no iba a poder aguantar. Entonces alivianaron con un atrio, liberando todo un espacio sin carga. Entonces al final lo que sería la parte de abajo, la parte opuesta, tiene losas totales, y en la parte colgada, la parte voladizo, tiene un buen espacio en vacío para que se equilibren todo y que no se caiga. Y en la parte de cimentación está dividida en dos partes. La parte que aguanta la carga sobre el núcleo, que tiene 30 metros de profundidad, y la parte opuesta, que funciona como tensión, como un tensor, para atajar que la carga no se vuelque hacia el lado inclinado, hacia el lado voladizo. Y básicamente el edificio funciona en dos mitades de sistemas que se equilibran para que funcione la estructura general del edificio. Y eso. Clarísimo, Bruno. Clarísimo. Yo creo que no hay duda de cómo funciona. Fue muy claro él para comentar de que aquella masa al cual le sustrajeron internamente para generar el atrio, era una masa importante que intentaba volcar el edificio. Ahí está el atrio, sí, justamente internamente. Es el atrio, el gran vacío ahí internamente. Entonces, el tubo estructural que él comenta que está en rojo, y ese al cargar lo hacen inclinado del otro lado,
del otro lado, es decir, correspondiendo ya hasta, ahí tenés un gráfico abajo, Bruno, abajo tenés en esa misma, donde está el núcleo, hay una que mostraste, esa, en esa imagen que está abajo, se nota el núcleo se nota inclinado intencionalmente, ese, exactamente, ese. Ahí se nota que el núcleo está intencionalmente inclinado al otro lado, entonces cuando se carga las masas del lado del atrio, estira el mismo núcleo y ahí se queda en posición vertical, exacto. Sumado a eso, lo que ya mencionó con respecto a los pilotis, que está ahí abajo, que coloreaste en verde, creo que es verde, los pilotis en el segmento S y en tu gráfico de whiteboard, ahí tenés, digamos, hincar unos pilares más profundos para que justamente al querer volcar el edificio, ya se sabe hacia dónde quiere volcar por el tamaño que tiene, entonces le resulte más difícil porque tiene unos elementos más hundidos en el suelo y más difícil de que lo arranque, es con la raíz empotradísimo más abajo. ¿Verdad? No sé si se entiende el comentario que estamos haciendo. Parece que vos y yo no estamos Bruno, ¿o no? Sí, Bueno, clarísimo, Bruno, sí, correctamente. Y los elementos entonces que están trabajando por acá en horizontales son entonces el tubo que está marcado en rojo, que es su núcleo estructural, ¿verdad? Sí, eso fue una forma de explicar más simple porque en las plantas no se entiende muy bien quién es quién. Por eso. Exacto. Sí, el esquema está muy bien. El esquema está muy bien porque muestra y sobre todo ayudado por estos pilotes que son más largos, están más hincados, de mayor longitud, para evitar que se vuelque el edificio al otro lado. Más esa técnica que hablabas, que comentabas, de que el núcleo, cuando se cargó con una cierta inclinación. Antes, en el proceso constructivo, creo que hay unas fotos en el proceso constructivo, no sé si tendrán ustedes, en el proceso constructivo muestra el tubo estructural todavía sin el día grid, ¿verdad? Y ahí se nota pelado todavía. Creo que no tengo foto acá, pero ya vi esa foto que. O sea, es lo mismo que acá, pero en fotos, de verdad. Exacto, exacto. No, está súper bien. Entonces, eso es interesante, ¿verdad? Acá hay un sistema nuevo, o sea, una técnica nueva que se utilizó. Creo que fue la primera vez que utilizaron así, ¿verdad? Que hicieron algo inclinado. Entiendo que sí, entiendo que sí. Aunque yo ya escuché varias veces en edificios no muy reconocidos, edificios que de repente ya se carga digamos, al elemento estructural en el sentido contrario al cual estaría trabajando, que luego cuando se le carga, ¿verdad?, de peso, recupera y se ubica en la posición vertical. Se calcula eso, ¿verdad? Sale un cálculo importante. Está muy bien, Bruno. ¿Vos sos brasilero, Bruno? Sí, no soy brasileño. Pero ¿De intercambio? No, ¿De intercambio? Ok. Bueno, genial, Bruno. Muy amable. Muchas gracias. Muy buen ejemplo. Ok. Vamos al siguiente. No sé si hay un poco... creo que nos quedamos con... Sí. Santana. ¿Qué tal? Bien. Yo quisiera, a modo de consulta, nomás volver un ratito en una sola diapositiva de nuestro grupo, el anterior, si me permite. Un cosito nomás que faltó ahí. Sí. Azarre, Bruno. Sí. de Santana, algo dice. Sí. No, de mi grupo, perdón. De mi grupo. Perdón. Sí. ¿Se ve? El de México. Sí, exactamente. Sí. Solo una cosa que habíamos añadido que no habíamos corregido la vez pasada, del sistema de vector activo, que simplemente explica justamente como había un grupo anterior de un sistema de diagrid, pero más internizado, digámosle, a las losas, y quisiéramos ver nomás si estaría
correcto el empleo en subsistemas horizontales, este sistema en losas, ¿no? Ya que no es una losa maciza, sino que, digamos, también cumple su función para alivianar la losa y todo eso. Queríamos ver si estaba bien aplicado en el subsistema horizontal o si va en otra parte. Sí. Patti, ¿estás por ahí? ¿O Evelyn? Sí, sí, arquitecto. Sí. Acá en el caso particular, como mencionaba Santana, yo creo que es particular, es un subsistema horizontal y es un sistema de vector activo, un sistema de retícula, ¿eh? Ajá. Porque no es una losa maciza. Claro. Es una losa hueca. O esto y tiene un cielo raso por debajo, así, ¿eh? Sí. Porque en el gráfico que tenés encima al detalle, está marcado en un color verde, parecería ser, pero no es macizo eso, ¿eh? Es todo No, hueco. claro, es solo marcando la losa y ahí abajo hay un detalle con las flechitas donde muestran los esfuerzos en diagonal y cómo funciona la tracción y todo eso. Exacto. Y eso nomás era mostrar, profe, si estaba bien para corregir un poco con esta parte nomás, porque nos olvidamos de anterior. Es un subsistema horizontal. ¿A cuál te referías? Eso que está en las imágenes, los óvalos. Claro, es lo que hablamos. Ese no está trabajando para cargas de viento. Eso está llevando cargas verticales. Entonces. Exacto, correcto, exacto. Debe tener su sistema vertical, debe tener eso. Porque es un elemento que está trabajando en forma vertical con un cierto ángulo, como es lo opuesto a aquel pilar inclinado que estábamos hablando, ¿verdad? Claro. En la torre de rayos. Exacto. Sí. Es como no un gris. No. O sea, para mí no. No, En el es subsistema horizontal no es luego, en el subsistema horizontal son celosías. O sea, no celosías como tal, pero reticuladas, a mi criterio. Y acá en la fachada de la Torre Reforma es lo que dice el arquitecto Rubén, son pilares inclinados, no es un sistema de grilla diagonal. Exacto. Solamente que a la inversa, o sea, el otro en lugar de... El otro desviaba bueno, sí, no, es lo mismo, converge la carga en un solo punto, pero no es un diagrid, son pilares. Ok, gracias. Claro, es lo que hablamos hace rato, el de que parece un libro abierto. Sí, así mismo. Así mismo. Bueno, eso nomás quería, profe, para no perder más tiempo. Gracias. Muy bien, Santana, gracias. Vamos al de... Creo que fue Camila la que estaba, el equipo de Camila que estuvo Bruno, ¿verdad? Ingrid von Fedel. ¿Está? Ada Álvarez va a presentar el grupo, ¿verdad? Ada, nos fuimos hacia atrás, ¿verdad? ¿O no? Sí, pero no. Así como estamos haciendo, ¿verdad? Si lo posible, para mí, con nuestro tiempo, ubicarnos más con cuál edificio es este y vamos directamente al punto en cuestión. El edificio Castelar de Madrid. Castelar. Para hacer una breve introducción, es del arquitecto Rafael de la Hoz. Está en España, Madrid. Empezó a construir en 1974. Tiene un sector círculo y 18 metros de desnivel, dice. Es un edificio que se caracteriza por tener un elemento colgante, que es el volumen que se ve como un prisma arriba, y no se puede.
y tiene una caja de vidrio alrededor que sirve como ventilación y también ayuda a que el viento se deslice mejor. Y siguiente. Conceptualmente parece igual al IBM, ¿eh? ¿Cómo? Conceptualmente parecería ser igual al IBM, digo. O este tiene un núcleo, no es un núcleo central ¿eh? No. Ajá. Está ubicado sobre el Paseo de la Castellana, Madrid, que se puede ver acá. El Paseo de la Castellana y la calle General Hora. Después hay datos sobre el año de la construcción. Tiene 11 pisos y hablamos sobre la cantidad de superficie que tiene la obra. El análisis formal va a hablar Lilu. Es una caja suspendida que se desmaterializa a través del envolvente de cristal. La caja se mantiene flotando, o sea, no toca el basamento y da una sensación de ingravidez, o sea, de que está flotando. Y el plano inclinado de acceso permite una mayor perspectiva. Acá se puede ver de dónde está de dónde se suspende la caja, que viene a ser la circulación vertical. Pues no sé si debe ver mi mouse, no. El volumen que queda flotando se observa ¿cómo se dice? Por la circulación vertical, que es de hormigón, que está totalmente, sí, que los colores son, o sea, la circulación vertical es el de color celeste, el basamento que es la base. El bloque central viene a ser el volumen que queda flotando. Funcional, puede hablar. Es el único elemento que le sostiene al edificio, esa caja de ascensores. ¿Eso es lo único que le sostiene o hay tensores internos? Permiso. Hay tensores que sostienen justamente las losas del bloque de oficinas. Ajá. Principalmente las cargas soporta ese elemento central que está ahí. Justamente nuestro sistema es nuclear por esa caja del ascensor que está ahí, pero como dijiste, profe, no está en el centro mismo, se desplaza más bien para darle mayor espacio a las plantas. Son como plantas tipo loft, justamente para que sea más liviana esa parte, como que es la parte más que tiende a volcarse, porque está suspendido. Entonces, las plantas están totalmente vacías y utilizan materiales súper livianos para esas cargas de viento. Bien, el volumen primático se sostiene también por ese basamento pesado que está abajo, la plataforma, o sea, el basamento, la base de los las plantas que están enterradas, tipo, ayuda también a que se sostenga mejor. Es como un basamento pesado que le soporta. Profe, básicamente el edificio se empieza a construir desde la base, obviamente, como dijo mi compañera, y se van levantando por medio de pilares que son temporales durante la construcción, y así también se va levantando el núcleo como se ve acá en este. Serían pilares de apoyo para que el edificio quede como flotando. Y para que esto se pueda lograr se utilizan los pendulones, que son estos que están acá, no sé si se ven. Sí, se ve. Sí.
Los membranos Esos son metálicos de hormigón. metálicos, Metálicos. que está sujeto de un voladizo superior Claro. y por medio de eso se va transmitiendo las cargas al núcleo y del núcleo a la cimentación. Y esa cimentación me llama la atención, no sé si a ustedes les llama la atención, porque está descentrado. Está descentrado ahora eso, y no sé, tendrá una mega zapata ahí abajo. A ver. Entiendo que hace una mega zapata ahí abajo. No sé cómo será, porque no está en el centro ese núcleo, hacia un costado, ahí está. En esa planta que recién mostraste aparece, hay una planta, esta planta del anexo. Esa, por ejemplo, ahí muestra cómo es la caja de escalera, ¿verdad? Con los núcleos y compañía. Pero esto tiene una estructura de la verdad que pisos por debajo. sí. Tiene casi 5 pisos por debajo y la base realmente le duplica. Todo eso que se ve ahí, esa parte blanca, sí, la primera parte blanca que se ve reticulada es como el basamento que está todavía a nivel por encima del 0,0, pero después ese blanco que no se ve reticulado son todos subsuelos. Porque eso aparte son pendientes. Exacto. Está como en cierta pendiente. Sí. Y arriba, en la losa superior, ahí en la imagen, la axo que tenés ahí en esa misma de anexo, parecería ser que muestra una especie de vigas importantes ahí, o una retícula. Me llama la atención porque capaz sería unas mega vigas arriba para poder sostener a estos pilarcitos metálicos que hablaba, que son un poco más para Sí, pero en las losas sostener, ¿verdad? son de un espesor mínimo, están unidas mediante conectores a un entramado de vigas metálicas que van colocadas cada 2 metros en las 2 direcciones y van funcionando como vigas empotradas en el núcleo. En el último nivel es solo viga. Sí. Sí, Es el tamaño del piso. Exacto, que es esa imagen del número 4, ¿verdad? Sí. Esa. O sea, esa plataforma superior de hormigón está formada por vigas en forma de T invertida, o sea, en direcciones. Y están unidas al núcleo. Claro, obviamente que tiene que estar conectado al núcleo para poder transmitir las cargas verticales al suelo a través del núcleo. Muy buen ejemplo, sí, muy buen ejemplo. Ahora, queda descentrado ahora porque no tiene una simetría estructural. ¿De qué año dijiste este edificio? 1972. Sí, cuando todavía muy poco se hacía de diseño estructural, ¿verdad? Pero no obstante un poco interesante de fuerza ahí, porque esa masa que está colgando de arriba tiene un contrapeso importante, ¿verdad? Le hace contrapeso al núcleo ese, ¿verdad? Está muy bueno. Y en el núcleo, ahí el núcleo estructural es el que trata de evitar que se caiga, ¿verdad? Ahora, al tener hacia un lado, hay posibilidades de rotación sobre ese núcleo. Se puede rotar sobre ese núcleo, porque no hay simetría en el amplio sentido de la palabra, ¿verdad? Pero bueno, es una masa grande, posiblemente con eso se absorba. Sí, profe, una parte que yo no entendí tanto, y si puedes explicarme, habla de que el vidrio, es decir, tenía como una forma de soporte estructural. Con el vidrio hicieron como una doble fachada y habla mucho en lo que investigamos y eso que ese vidrio, nunca escuché que el vidrio funcione estructuralmente, pero dice que tiene una costilla de vidrio estructural que sirve tipo como control climático, o sea, eso no es estructural, pero no sé si eso puede llegar a ser de alguna u otra forma estructural. Y la verdad que el vidrio por sí solo
como tal es difícil porque es un elemento frágil, ¿verdad? Es más rígido esa barra de hierro que mostraste de los pilarcitos que estaban ahí en la fachada. No sé, capaz sea un lenguaje muy, digamos, jovial que están hablando, no sé cómo, porque me cuesta entender un poquito esa parte. Capaz que sea... Algo idea o algo así seguro se refiere. Sí, Yo creo que hay una confusión ahí, o sea, el vidrio tiene unas costillas estructurales, pero para sí mismo, porque lo que funciona es como un muro Trombe-Michael, que es una especie de, es un elemento de control climático pasivo. Entonces, como hay una piel de vidrio importante, yo creo que se refiere a la estructura de esta misma piel de vidrio, que se resuelve por más vidrio, valga la aclaración, para generar esa sensación de ingravidez. Entonces, no se refiere tanto a la solución estructural del edificio en sí, sino de este elemento de control climático pasivo, como ya les comentaba, que se usa muchísimo en el hemisferio norte por las bajas temperaturas, o sea, para aprovechar un poco el efecto invernadero de captación y retención de calor en el invierno, ¿verdad? Madrid es muy frío. Y bueno, entonces usan este tipo de elementos, es muy frecuente, pero yo creo que se refiere a la solución estructural de este elemento en específico, no a la del edificio en sí mismo. Claro, exacto. Gracias, profe. Genial, súper, está muy bueno el ejemplo. Qué lindo ejemplo tuvimos hoy, la verdad es muy bueno. Profe, tengo una duda que aclarar. Sí. Sé que en el sistema de cargas nosotros le clasificamos como que es nuclear, pero en la estructura central que sostiene todo no está centrado, está en uno de los extremos como mencionaste. Igual le clasificamos como algo nuclear. Y este es un caso específico, es un caso muy atípico, ¿verdad? Porque no tiene una, diríamos, es un sistema indirecto de transmisión de carga porque las losas van a este tubo estructural que está ahí, ¿verdad? Y es un tubo estructural desfasado, no está tampoco en el centro, ¿verdad? Es decir, no está en el centro, está desfasado. Y habría que ponerle con nombre y apellido para diferenciar de aquellos que veníamos viendo nosotros, ¿verdad? Por eso que habíamos hablado varias en clase, a veces no todo lo que a veces encontramos en el texto encontramos en la realidad, ¿verdad? Encontramos a veces que esos conceptos se ponen en jaque cuando aparecen estos casos excepcionales, ¿verdad? Entonces, puedo clasificarlo como un sistema nuclear indirecto o algo así, o sea... Sí, es un caso particular, definitivamente un caso particular de transmisión indirecta y de sistema de reunión de cargas tipo núcleo estructural, pero no centrado, ¿verdad? Ok, gracias, profe. Genial. Bueno, para mí está mejor nuestro tiempo, tenemos 16:45 prácticamente, ya podemos avanzar con nuestro grupo, gracias chicas. Querría ver si es que podemos todavía con ambos, ya vimos Ingrid von Bedel, ¿está? ¿No? 1, 2, 3. Ariel Rivas. el grupo Ariel Rivas. Brenda Chávez. Hola, profe. ¿Vos sos Matías? ¿De qué grupo sos Matías? Soy del grupo de Ariel Rivas. Dale, compartilo con nosotros. Oh, ok, espera un segundito. Vamos a tratar de terminar antes las 5 horas, con lo que tenemos todavía. Pero creo que con lo que vimos fueron muy suficientes, aprendimos muchísimo. Muchas de nuestras clases se vieron muy diversificadas con estos ejemplos. Cuando damos esos conceptos en clase teórica parecía así muy estricto, si se quiere un poquito aburrido capaz, pero con estos ejemplos, ¿verdad? Fueron diversificándose y hasta ponen en duda a veces de repente ciertos conceptos que ya veníamos manejando y nos hace repensar algunas cosas, ¿verdad? Eso es lo interesante de esto. Entonces, por ejemplo, el equipo de Manuel Ayala, por ejemplo, se va a poner a pensar bien cómo van a definir el concepto del sistema de reunión de cargas verticales para ese edificio, ¿verdad? Se van a sentar y van a pensar bien cómo lo van a llamar. Este rompe todos los esquemas. Ariel, ¿estás? No, ya, ahora estoy presentando. ¿Lo ve? Sí.
Ok. Lo justo y necesario nomás para no centrarnos y ganar. Pues tenemos todavía 2, 3 grupos que tenemos. Si podemos dar esto. El modo de Gauken Kokun.